RTP. 8:43. Le damos la bienvenida a este penúltimo segmento del programa de hoy al doctor Andrés Madero. Mucho gusto, César Street, compañeros, panelistas. Un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes y con la audiencia de RTP Noticias. Doctor Madero, que fue ministro de Trabajo, que conoce bastante bien de estos temas que ocupan ya las portadas otra vez, y quisiera que su respuesta empiece por ahí, diría que están llegando tarde. Aquí en Universo vemos que, continúa en la página 4, se analiza subir entre 11 y 15 dólares el salario para el 2026. ¿Soy yo o esto generalmente se definía ya en noviembre? No, normalmente empiezan las reuniones en noviembre. Salió un acuerdo ministerial en el año 2021 donde se establecía como inicio el 20 de noviembre, si mal no recuerdo. Sin embargo, lo que establece el Código del Trabajo es claro: 2 reuniones, mediando 5 días entre cada una de ellas. En caso de no existir el acuerdo, fija el Ministerio del Trabajo, a través de su representante, el ministro, fija la remuneración básica sectorial unificada que regirá para el año 2026. Pero esto no se fija a libre arbitrio ni albedrío. Tiene que ser fijado de manera técnica. Y el mismo artículo 118 del Código del Trabajo lo establece así. ¿Cuál es este balance? ¿Cuál es este factor técnico? El índice de precios del consumidor proyectado para el siguiente año. ¿Para qué? Para mantener por lo menos el poder adquisitivo de los trabajadores. Cuando se da un incremento no técnico, se corre el riesgo de que esto sea una suerte de espada de Damocles, porque ese incremento termina generando un impacto negativo y perdiéndose el poder adquisitivo. Ahora, un aumento de 11 a 15 dólares, ¿le parecería a usted, entonces, bajo esos parámetros, un aumento técnico? La percepción de la proyección de índice de precios del consumidor está entre el 2.5, 2.4 hasta el 3.2 para el próximo año. Y más o menos en eso está el aumento. En eso debe manejarse el aumento. Ahora, no olvidemos que hay la posibilidad, remota pero posibilidad, de que exista un acuerdo entre los representantes de trabajadores y empleadores. En ese caso ya el ministerio no tendría ninguna intervención que realizar y sería directamente fijada por consenso. Y no hay limitaciones para sus consensos, ¿no? No, el consenso es de obligatorio cumplimiento. Abogado, en ese sentido, sí me gustaría un poco hablar sobre quizás la otra parte de la arista, ¿no? Usted habla un poco de la parte técnica que tiene que ver esta decisión, pero al final del día también es una decisión política y sobre todo es una decisión económica. Mencionábamos un poco el tema del poder adquisitivo, para que no disminuya el poder adquisitivo de los trabajadores, pero seamos honestos, esos trabajadores son solo 3 de cada 10 ecuatorianos. Y a mí me sigue preocupando esos 7 de cada 10 que no logran encontrar un empleo formal, y yo voy a seguir tratando de hablar por ellos y luchando porque lo que yo considero sus derechos. Ecuador tiene uno de los salarios básicos más altos de toda la región. Y es algo que es un punto de partida, entre otras cosas, que al menos te ponen desventajas en comparación a tus otros competidores regionales. Porque con la inversión, en general, uno mide varias cosas, como transnacional, como inversor, sea local o internacional. Pero si tuvieras que escoger entre lo que hay en Sudamérica, lo que hay dentro de la región andina al menos, Ecuador tiene que perder un poco por justamente todo ese aparataje laboral que tiene actualmente, ese código laboral que primero lleva casi 100 años ahí y debería haber sido utilizado hace mucho tiempo atrás. Pero ahora pensándolo en eso, esta subida de salario básico, que se sube año tras año, ¿no se piensa en algún momento qué pasaría, por ejemplo, si los dejáramos en stand-by? Creo que legalmente no se puede, porque siempre hay que subir, yo creo que así sea simbólicamente, 1 centavo, por poner un ejemplo. Pero, ¿por qué no considerarlo, tenerlo en stand-by? Unos 2, 3 años. Hay un periodo de tiempo definido y claro. Pero justamente para esperar hasta que más personas de esta masa laboral, que ahora en estos momentos son aproximadamente 37%, puedan justamente seguir al empleo formal como tal. Bueno, yo discrepo totalmente con usted ahí. Yo soy de la idea de que mientras más dinero tenga una persona, más puede dinamizar la economía. Efectivamente, 3 de cada 10 ecuatorianos están fuera del mercado laboral formal. Ellos necesitan una respuesta, pero sin perjuicio de ello,
Los 3 de cada 10 ecuatorianos que sí tienen la protección formal deben de mantener esa protección y esta seguridad jurídica. ¿Cuáles son los principales problemas más allá del salario alto en el Ecuador? Corrupción, inseguridad jurídica, inestabilidad política, económica, tributaria, fiscal. Esos son los principales problemas por los cuales la inversión se complica en el país. No necesariamente solo el salario básico. Yo tengo una idea distinta. El salario básico tendría que ser más vale sectorizado. Tener una diferenciación en su aumento, porque no es lo mismo sostener este aumento para una empresa que vende $1 millón al año que sostener este aumento para un microemprendedor que vende $1.000 al mes, $2.000 al mes. Ahí debería radicar un cambio estructural. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un pequeño emprendedor, un microempresario, un mediano empresario que un gran empresario. Y esa distinción no la hace nuestra normativa. Hacia allá deberíamos enfocar, hacia allá deberíamos analizar y hacia allá. No digo rebajar los sueldos de las personas que están bajo microempresa, pero sí que los aumentos se den en proporción a estas escalas. Ahora, hablar también, exministro, de algo importante. Palabras que ha dicho tanto el nuevo ministro de Trabajo como también se han dicho desde el gobierno. Y es, por ejemplo, el ministro de Trabajo señaló que es muy probable que se apunte a un salario un poco más alto de lo mínimo que se ha establecido, de este rango. Y también, al mismo tiempo, en días anteriores se había hablado de cambios en las normativas, pero cambios en escala, justamente en reformas laborales, en los cuales podrían incluirse también beneficios empresariales para motivar o incentivar a esta subida de salarial y no pues afectar tampoco a la organización de las empresas o de los empresarios. ¿Qué debería entrar en discusión ya que estamos hablando del aumento salarial y qué debería también tomarse en cuenta en reformas laborales pendientes? Es excelente la intervención, Astrid. Mire, ustedes verán ahorita, como decía César, que está de moda ahora el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Van a ver esa frase muy reflejada, ese nombre, van a ver CNTS, que es la abreviatura con la que se da, y de aquí no la volverán a escuchar hasta el próximo año en esta misma fecha. Pero sí saben que este órgano tripartito que viene derivado de la OIT, que basa su funcionamiento en el diálogo social tripartito, porque es empleadores, trabajadores y el gobierno nacional, debería funcionar todo el año. ¿Para qué? Para analizar técnicamente propuestas, reformas, consensuarlas y presentarlas ya consensuadas a la Asamblea Nacional, al Ejecutivo, para que tengan una iniciativa legal de esta manera. Y esto ya pasó. Tuve la oportunidad que al momento de estar al frente en el Ministerio del Trabajo, logré consensuar reformas en julio, en octubre y octubre de 2019, que ustedes recordarán de ingrata recordación el mes de octubre de 2019. Totalmente. Pero revueltas. Igual, además de eso, logramos un consenso sentados en la mesa con arduas discusiones, con varios tropiezos, pero siempre pensando en país, logramos un acuerdo entre trabajadores y empleadores para reformas laborales. ¿Para reformar qué? El 35% que tienen de recargo los contratos eventuales. Los contratos eventuales se dan para atender una mayor producción por un periodo determinado. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una planta embotelladora de agua y mañana se va a dar el mundial en el Ecuador. Y contratamos con la FEF y nos dice, bueno, durante 3 meses les voy a contratar para que me sea el agua del país, del mundial, y va a tener un incremento en su producción. Necesitamos contratar más gente. Estamos contratando 2 personas y tenemos 4 personas ya. Esas 4 personas, imaginémonos que ganan $500 mensuales. Yo tengo que contratar 2 personas más a ganar $675 por lo menos. Porque ese recargo del contrato eventual que va a durar por 3 meses, así lo obliga la ley. Entonces, usted se imagina el clima laboral. Tengo 4 trabajadores que tienen 10, 12 años trabajando conmigo, ganando $500. Tengo 2 nuevos que no saben dónde está la planta, dónde está el botón, que tienen que pasar un tiempo de capacitación, ganando $675 haciendo el mismo trabajo. ¿Tiene alguna lógica? No, para nada. ¿Qué pasó? Esto se convirtió en una barrera para las contrataciones eventuales. Además, el agua la sigo vendiendo en 50 centavos. No es que voy a vender el agua durante ese momento, se la voy a vender a la federación con 35% de recargo porque es un mayor... No, porque ganaste pues con esa propuesta. Pues. Gano y vendo con 50 centavos. Entonces no está estructurado adecuadamente nuestro ordenamiento jurídico en ese sentido.
Otro problema que se consensuó, la eliminación del tema de que no se permite, por ejemplo, que pueda existir un traslado de una persona del Código del Trabajo, tenga un espacio para poder ir al servicio público. No tiene esa concesión el Código del Trabajo para permitirle dejar en stand-by su puesto de trabajo y poder formar parte durante un tiempo del servicio público y regresar a su empresa. Siempre y cuando la empresa lo quiera y siempre y cuando el trabajador así lo desee, no hay una forma legal actualmente para hacerlo. Wow, o sea, tiene que Para ser tener liquidado de uno. esa comisión de servicios que se establece, no está permitido. Eso se convierte en otra barrera. Eran una de las propuestas. Y otra propuesta trascendental, que ustedes ya la han escuchado, que la ministra anterior trató de revivirla, que es la propuesta de reforma de jubilación patronal. Esta propuesta de reforma de jubilación patronal, que es otro abismo en el cual se ven inmersos los trabajadores a los 19 años y que menos del 2%, ya de esos 3 de cada 10, menos del 2% logra cruzar ese abismo a los 19 años. Y aquí no hay que estigmatizar, no es que hay que decir que los empleadores son malos porque no quieren pagar la jubilación patronal. Un empleador es un empresario que tiene que planificar financieramente y tiene que proyectar financieramente su negocio. ¿Cómo puede proyectar su negocio si no sabe esta jubilación patronal qué tiempo va a tomar? ¿Qué valor va a durar? ¿Qué valor va a costar en el tiempo? Porque esta jubilación se paga durante todo el tiempo del trabajador jubilado de vida y un año más a sus herederos. Entonces, no tiene sentido la planificación. Ustedes recuerden, ustedes son bien jóvenes, es un poco más complicado ponerles en el tapete, pero hace muchos años aquí había una disquera de discos de LP, acetatos, producciones, un negocio... J.F. Guzmán. Un negocio bollante. Si yo les hubiera dicho a ustedes hace 40 años quieren ser accionistas de la empresa, hubiera dicho, bueno, le regalo unas acciones, perfecto. ¿Cuándo han visto un local de esos ustedes abierto ahora? ¿Cuándo fue la última vez que fueron a comprar un disco a algún local? Fuera del país, no aquí. Ya es vintage, es un nicho, no es un negocio grande ni bollante. ¿Y qué haces con los trabajadores que tienes que seguirle pagando jubilación sin tener ningún tipo de producción? Porque tienes que seguirle pagando la jubilación durante toda su vida y un año más. Entonces, esas personas jamás van a permitir que llegue una persona a volver a tener este beneficio y lo que harán es que lo despedirán. Con el costo que entraña despedir a un trabajador de 19 años, no solamente por indemnizaciones, sino por el costo de aprendizaje. Yo creo que en juego está no solamente la jubilación patronal, ¿ya? Yo creo que mucha gente, cuando se habla de cualquier protección, garantía o beneficio laboral, aunque sepan que nunca serán beneficiarios, porque todos sabemos que son pocos los que llegan a los 20, 25 años, ¿ya? Y no creemos muchos que vamos a llegar a una empresa a tener ese tiempo, sienten que si dejamos que se elimine eso, luego seguirán otras cosas. Primero será la jubilación patronal, luego será la estabilidad de la contratación, luego seguirán el 14º, el 13º, etcétera. Entonces, ¿cómo generar un espacio, o más bien una situación de confianza para que la gente diga, no, estamos eliminando algo que está de más, pero no es que mañana va a ser un viva la fiesta? Claro, como todo, César. Primero con diagnóstico claro y luego con data e investigación certera. ¿En qué sentido? Hoy yo trabajo en la radio C 10 años, mañana trabajo en la radio B 10 años y pasado trabajo en la radio D 10 años. He trabajado 30 años. Hoy no tengo jubilación patronal. Con la propuesta de reforma, desde el día 1 que se aporte, tendría ya la jubilación patronal dentro de un fondo. Pero ahí sí no me puede corregir, por favor, ministro, pero eso hace que los costos de contratación aumenten todavía un poco más. ¿Y cuánto cree usted que aumentan los costos de contratación a los 19 años de votar a la gente? Por supuesto, pero estamos hablando de 19 años, estamos hablando ahora que incluso cuando yo voy a contratar, por poner un ejemplo, pongo ahorita mi startup y voy a contratar, se me va a aumentar un costo. Son porque muchas voy a más empezar. personas desde el principio. Y yo sí quiero establecer al menos el tema de la revolución patronal. Yo personalmente creo que es claro, para mí debería eliminarse. Eso es algo que existía antes de que exista el IES en el Ecuador, y usted también lo sabrá. Y estaba justamente un mecanismo porque no existía el seguridad social como tal. Y es bueno tener ese Fue tipo para de amparar a los pensiones. viejos cuando empezó el IES. Fue por eso. Y a la gente que ya tenía muchos años y no iba nunca a quien aportar a quien no había aportado al IES y no sabían quién lo iba a Y actualmente, con sus más y sus menos, que obviamente también hay que reformar el sistema de pensiones y el IES en general y hacerlo más eficiente, pero existe eso de ahí. Yo quiero, como última pregunta menos de mi parte, y aprovechando su presencia, yo creo que me ayuda a entender
Entonces, ¿cómo hacemos para que esos 7 de cada 10 que no tienen un empleo formal puedan ser contratados? Porque todo lo que estamos hablando ahora, a mí lo único que me da a pensar es que Ecuador sigue siendo un país donde contratar es difícil, donde despedir quizás incluso todavía más. Y hablamos un poco de los beneficios y las cosas que hay que hacer para proteger justamente a los trabajadores, pero solo son 3 de cada 10. Quiero entender qué podemos hacer para los otros que no tienen ese empleo formal. Primero es fácil. Primero, control. Si no hay control, nadie va a contratar. Segundo, te digo porque lo viví. Hice 30.000 inspecciones en un año y de esas 30.000 inspecciones tuve 3.000 sanciones apenas porque las 27.000 distintas cumplieron y subsanaron las obligaciones que no las habían hecho por desconocimiento, por imprudencia, por negligencia, pero se pusieron al día y la inspección sirvió para eso. Segundo, claridad normativa que permita al empresario y al trabajador tener claro cuál es su contratación, cuál es su formalidad, cuáles son sus tipos. Y hay sí que analizar la forma de terminación de contratos. Yo no conozco, tengo haciendo derecho laboral casi 25 años, no conozco un empleador que haya querido despedir a un buen trabajador. No lo conozco. No conozco. Habrán casos, distorsiones por ahí, pero si alguien trabaja bien, usted tiene una isla en un centro comercial que la manejan 2 personas, nunca faltan, cumplen con todas sus obligaciones, tienen el inventario al día, tienen la caja cuadrada, ¿usted los quiere despedir? Usted no los va a despedir, jamás los va a despedir. Y si le piden un aumento, usted verá la forma de buscar cómo hacer el aumento porque ya ha invertido en ellos. Pero doctor, no todos los actores económicos son racionales. Sí son racionales porque es que esos son mitos que hay que desmontar. No todos son tan racionales. No podemos tomar por marginales casos, no va a ser el común denominador. Ahí viene lo que inicié hablando. No podemos manejar de la misma manera. Yo aquí les voy a decir dónde está la distorsión. Mañana los 4 decidimos poner un local de hamburguesas de venta rápida y tenemos que contratar a un cajero y a una persona de cocina. Esas 2 personas mínimo tenemos que pagarles al día de hoy $470. Nosotros, que hemos invertido y hemos puesto $2.000 cada uno. Mañana una multinacional viene acá al Ecuador y va a abrir 100 locales y en cada uno de los locales va a contratar un cajero y un cocinero y va a hacer la inversión de 100 millones en el país, también va a gastar $470 por cada uno de los trabajadores. Entonces, ¿tiene alguna lógica eso? ¿Tiene alguna lógica? Ellos tienen un músculo financiero muchísimo mayor, tienen un aparato logístico que les permitirá aguantar y eso a prorrata de todas las cosas. Si mañana decide un emprendedor poner un negocio de costura para competir con una multinacional, igual el costurero que va a contratar deberá ganar por lo menos el operario $470. Pero igual tenemos que tomar en cuenta que del otro lado está la canasta básica, que supera con creces el sueldo básico y el trabajador te dirá, hermano, yo sé que es difícil para ti, pero para mí es fatal más que difícil. Pero la canasta está para 4 personas en una familia, o sea, no es solo... No, pero el niño no trabaja, pues doctor. No, pero pero generalmente estás por lo menos con 2 sueldos de esa magnitud. Hay otro mito que hay que quitar, César, por favor. Solo 3 de 10 son formales. Permíteme antes de avanzar. Si tú tienes un negocio de panadería y vendes 100 panes y tienes contratada a una persona, y mañana se da un milagro en el país y se elimina 13º, 14º, vacaciones, utilidades, jubilación patronal, se elimina aportación al IES, que cada uno aporte. Pero tú no vendes ni un solo pan más. ¿Tú vas a contratar a más personas? No vas a contratar a nadie. No, tienes ahí todo. No vas a contratar a nadie por más la que me digas generación. que no tengas, porque no tienes la necesidad de contratar a unas personas. Hoy, con el código que tienes hoy, si tienes una panadería que vende 100 panes diarios y pasas a vender 1.000 panes diarios, buscarás la forma de cumplir lo que más puedas. Y seguramente informal. Y vender. Y cuando hagas esa informalidad, debería aparecer el control del ente estatal para hacerte cumplir la formalidad, porque estás vendiendo 10 veces más lo que vendías. Claro, pero también, ¿por qué no hacer más fácil que exista más gente que pueda entrar a la formalidad? Pero bueno, le agradecemos muchísimo. 9 de la mañana con 2 minutos ya. Y creo que con eso es tiempo de irnos a un corte comercial, que ya nos están llamando en cabina. RTP